La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, presenta Lo que hay que saber del Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, AI Act. Por Haik Odabachian Bermúdez, profesor del Departamento de Política y Cultura, DCSH, UAM Xochimilco, Correo Electrónico Institucional, ODBI 5876, correo oc.uam.mx. Resumen ejecutivo. El reglamento UE 2024-1689, también conocido como AI Act en inglés, es el primer instrumento legislativo supranacional integral destinado a regular la inteligencia artificial IA en la Unión Europea. Se trata de un modelo regulatorio rígido, de clasificación escalonada del riesgo, de protección a los derechos humanos y al mercado regional. Este video tiene por objeto 1. Describir el contexto de adopción y la cronología de aplicación progresiva del reglamento. 2. Explicar su modelo de riesgos, riesgo inaceptable, alto, limitado y mínimo, incluyendo los modelos de IA de propósito general. 3. Exponer su estructura orgánica e institucional, Oficina Europea de IA, Junta Europea de IA, Panel Científico y el Foro Consultivo. Y 4. Revisar su régimen sancionador, su territorialidad y sus excepciones. Introducción. En marzo de 2024, el Parlamento Europeo aprobó el Reglamento sobre Inteligencia Artificial, seguido por la aprobación unánime del Consejo de la Unión Europea en mayo del mismo año. El texto se publicó en el Diario Oficial de la organización el 12 de julio de 2024 y entró en vigor en agosto de ese año, aunque su aplicación práctica se diseñó de forma escalonada en el tiempo. El AI Act constituye el primer marco normativo integral y horizontal en materia de IA, adoptado por una entidad supranacional, con el doble objetivo de mejorar el funcionamiento del mercado regional y garantizar un alto nivel de protección de los derechos fundamentales, la salud, la seguridad y el medio ambiente, etc., frente a los riesgos derivados de los sistemas de IA. A partir de este reglamento, cada miembro deberá aprobar su propia ley nacional de IA, adecuar sus ordenamientos internos, así como crear los órganos administrativos y judiciales responsables de su aplicación local. 1. Objetivos. El AI Act se fundamenta principalmente en los derechos humanos y las normas europeas e internacionales, en particular la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el acervo en materia de protección de datos. Entre sus objetivos declarados destacan: A. Ofrecer mejores servicios de IA útiles, eficientes, éticos y responsables. B. Proteger derechos fundamentales, digitales y de autor, así como la no discriminación, protección y privacidad de datos. C. Garantizar el acceso general, el uso y los beneficios de la IA. D. Promover la innovación y proteger el mercado europeo. La técnica legal para regular la AI se basa en la llamada teoría del riesgo creado, que señala que la intervención jurídica debe ajustarse al grado de riesgo que la tecnología genera para las personas, el mercado o la sociedad. Así, el reglamento clasifica los sistemas, aplicaciones y las actividades de IA según su peligrosidad potencial y la vincula a una categoría, un conjunto de prohibiciones, de obligaciones y requisitos que a continuación explico. 2. Clasificación del riesgo. 2.1. Riesgo inaceptable. Actividades prohibidas. La categoría de este tipo de riesgo comprende aquellas prácticas de IA consideradas incompatibles con los valores y derechos fundamentales de la Unión, que por tanto están prohibidas. Entre los supuestos más relevantes destacan: A. Sistemas de puntaje social, que evalúan a las personas de manera generalizada con base en su comportamiento, con consecuencias desproporcionadas o discriminatorias. Ejemplo, grandes ciudades de China, 200. B. Sistemas que emplean IA para manipular, engañar o desinformar, bulos, fake news, deepfake, posverdad, etc., con el fin de influir en la opinión pública,
procesos deliberativos o resultados de encuestas o censos generando distorsiones significativas. Ejemplo, discursos de odio o verdades a medias, mensajes a clientela electoral, etc. C. Intervenciones ilícitas en procesos electorales de otros países apoyadas en IA, como campañas de influencia o desinformación en la opinión o los debates públicos. Muchos de estos ilícitos aún no han sido tipificados de manera explícita en el derecho internacional. Ejemplo, la intervención de Rusia en el Brexit, las elecciones de Estados Unidos en 2016 y 2024, y recientemente en varios países del este de Europa. D. Reconocimiento facial en tiempo real en espacios públicos, salvo excepciones muy estrictas ligadas a seguridad pública, siempre bajo control judicial o administrativo reforzado. E. La captura indiscriminada de imágenes para crear bases de datos de reconocimiento biométrico, cuando se utiliza para imponer normas religiosas, conductas o vestimenta, como se ha denunciado en regímenes teocráticos o autoritarios. Ejemplo, Irán, en el caso del uso obligatorio del hijab para las mujeres. Estas prohibiciones son el núcleo de las prácticas inaceptables en la Unión Europea y constituyen la mayor intervención regulatoria para proteger los derechos de las personas y la democracia. 2.2. Riesgo alto. Controles estrictos y supervisión humana. Los sistemas y actividades de riesgo alto no se prohíben, pero se someten a un régimen severo de controles de operación, rendición de cuentas, auditoría de algoritmos y preentrenamiento, certificación de fuentes de información, así como supervisión humana. Se trata de sistemas utilizados, por ejemplo, en procesos de selección de personal y gestión laboral, donde la IA podría capturar datos personales no autorizados o generar discriminación. Evaluación de solvencia y crédito financiero o bancarios. Ámbitos de justicia, educación, salud, programas sociales, etc. Estos sistemas deben cumplir con los requisitos siguientes. Gestión de riesgos, incluyendo identificación y mitigación de impactos. Calidad, adecuación y ausencia de sesgos indebidos en los datos de entrenamiento. Trazabilidad y documentación técnica que facilite auditorías. Transparencia y supervisión humana significativa, de modo que una persona pueda intervenir, corregir o detener el sistema. Aunque el reglamento no detalla exhaustivamente la metodología de las auditorías de los algoritmos y bases de datos, sin embargo, exige que los Estados miembros desarrollen marcos de evaluación y sandboxes regulatorios para pruebas de entrenamiento y validación antes de la comercialización. 2.3. Riesgo limitado, transparencia y rendición de cuentas. En el nivel de riesgo limitado se ubican actividades en las que el principal requisito es la transparencia. Por ejemplo, casos de los bots interactivos de IA, las aplicaciones de atención a clientes basados en IA, que deben informar a las personas de que interactúan con un agente de IA. Las aplicaciones multifuncionales denominadas agentes o asistentes con IA. La obligación aquí es garantizar que los usuarios puedan tomar decisiones informadas y ejercer sus derechos. Por ejemplo, decidir si proporcionan o no datos sensibles. 2.4. Riesgo mínimo. Usos de baja peligrosidad. Los sistemas de riesgo mínimo abarcan aplicaciones cotidianas de escaso impacto riesgoso, sometidas a poca o nula regulación específica, el AI Act. Ejemplos: videojuegos, juguetes y dispositivos interactivos para niños, aplicaciones de ejercicio físico, herramientas de ayuda personal, consejería, acompañamiento, etc. En estos casos, no hay obligaciones significativas, y el reglamento confía que en las legislaciones locales existan protección para los consumidores, seguridad de productos y en la autorregulación por parte de las plataformas y aplicaciones de IA. 2.5. Modelos de IA de propósito general. El reglamento incluye una categoría especial para las aplicaciones de IA de propósito general, GPAI, como modelos de lenguaje largo, LLM, sistemas generativos multifuncionales, ChatGPT, Meta, Grok, DeepSeek, Kimi, etc., que pueden agruparse en una variedad de aplicaciones y servicios,
que se regulan según su impacto potencial, con obligaciones adicionales para aquellas que impliquen un riesgo limitado por impacto o relevancia en el mercado europeo. 3. Estructura institucional. La nueva Ley Europea de IA crea un conjunto de instituciones supranacionales propias, destinado a garantizar el uso coherente y responsable de la IA en la Unión Europea, que describo a continuación. Oficina Europea de Inteligencia Artificial, AI Office, que coordina la implementación y supervisión de la IA en los Estados miembros, actúa como secretaría de los órganos colegiados y prepara la creación del sistema de gobierno. Junta Europea de Inteligencia Artificial, European AI Board, que agrupa a representantes de los Estados miembros y que asesora, emite directrices y promueve la cooperación para una aplicación armonizada. Panel científico de expertos independientes, que proporciona asesoría técnica y científica especializada, en particular sobre riesgos sistémicos, evaluación de modelos de propósito general y actualización de estándares. Foro consultivo, integrado por representantes de la industria, pymes, academia y sociedad civil, con la misión de aportar perspectivas diversas y reducir sesgos y efectos discriminatorios en la aplicación de la norma. Asimismo, cada Estado miembro debe designar sus autoridades administrativas y judiciales nacionales competentes para la adecuación y aplicación del reglamento, incluyendo la regulación de los entornos de prueba de IA, sandboxes, antes de la comercialización. 4. Territorialidad. La AI Act se aplica en todo el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea, pero su alcance es también extraterritorial, exigible a proveedores y usuarios establecidos fuera de la UE cuando sus sistemas de IA se comercializan o producen efectos en el mercado europeo. No se aplica automáticamente a estados asociados ni a países con acuerdos comerciales, salvo que así se pacte o se reconozca de facto su estatus. 5. Cronograma de implementación. La implementación cronológica del reglamento se ha diseñado de forma escalonada, como describo a continuación. 2 de febrero de 2025. Entrada en vigor de las prohibiciones relativas a sistemas de riesgo inaceptable y de obligaciones básicas de transparencia y alfabetización en IA. 2 de agosto de 2025. Aplicación de las reglas específicas para modelos de IA de propósito general, GPAI. 2 de agosto de 2026. Aplicación general para los sistemas de alto riesgo, salvo algunos integrados en productos sujetos a otras normas sectoriales. 2 de agosto de 2027. Plena aplicabilidad para sistemas de alto riesgo integrados en productos regulados sectorialmente, como determinados dispositivos médicos o maquinaria industrial. Esta cronología busca dar margen a los Estados miembros, empresas y demás actores para adaptar sus procesos y estructuras de cumplimiento. 6. Excepciones. Quedan excluidas del ámbito directo del reglamento diversas actividades, entre otras. Aplicaciones de IA utilizadas exclusivamente para fines militares o de seguridad nacional. Determinados usos en investigación científica y contextos no profesionales. Otros supuestos previstos expresamente por la norma. El resultado es un marco robusto en el ámbito civil y económico, pero con importantes zonas aún poco reguladas en materia de defensa y seguridad. Adicionalmente, se observa una curiosa laguna. El AI Act no regula de manera detallada las auditorías de algoritmos, supervisión de procesos de entrenamiento, ni a la certificación de las bases de datos, delegando esa tarea a las legislaciones locales. 7. Responsabilidad y sanciones. En materia de responsabilidades, el reglamento distribuye obligaciones entre proveedores, prestadores de servicios, importadores y distribuidores de IA, pero remite en gran medida a las legislaciones nacionales la determinación específica de la responsabilidad civil y penal por daños causados. Ello plantea problemas de atribución en cadenas de valor complejas y opacas, lo que ha motivado propuestas doctrinales para introducir regímenes especiales de responsabilidad objetiva
o estandarizar la inversión de la carga de la prueba en casos de alto riesgo. A diferencia de otras legislaciones, en las que las personas morales son inimputables de responsabilidad e impunes a las sanciones, el AI Act establece un régimen de responsabilidades y sanciones en función de la gravedad del ilícito y del daño causado por las empresas que usan IA. A continuación, señalo las líneas generales del régimen sancionador. Para infracciones graves, especialmente la realización de prácticas prohibidas de riesgo inaceptable, las multas pueden alcanzar hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación anual global de la empresa infractora, lo que resulta coherente con otros marcos europeos como el Reglamento General de Protección de Datos. Para infracciones menos graves, las multas máximas se sitúan en torno a 7,5 millones de euros o el 1,5% de la facturación anual global. 8. Derechos humanos. El AI Act es un instrumento orientado a la protección de derechos fundamentales como dignidad, igualdad, no discriminación, protección de datos, juicio justo y buena administración. No obstante, la eficacia de la protección dependerá de los mecanismos de evaluación de impacto en derechos humanos y un control jurisdiccional efectivo supranacional y local sobre las decisiones en los ámbitos sensibles del uso de la IA. Conclusiones. El Reglamento UE 2024-1689 es un modelo rígido de regulación basada en el riesgo, que integra una tipología detallada de obligaciones y una estructura de gobiernos local y regional para la supervisión de la IA en la Unión Europea. Su principal aporte reside en incorporar expresamente la protección de los derechos humanos fundamentales en el diseño mismo de la regulación técnica y organizativa de los sistemas de IA, y al mismo tiempo pretende mantener un entorno propicio para la innovación y la competitividad. No obstante, el AI Act enfrentará retos significativos como la adecuación constante a la evolución del cambio tecnológico, la regulación de los regímenes de responsabilidad, las cargas desproporcionadas para empresas en gestación y las pymes para usar la IA, la capacitación de funcionarios, instituciones locales y supranacionales para una aplicación efectiva y coherente del reglamento que nos ocupa. Más que un punto de llegada, el AI Act es un cuerpo jurídico dinámico en construcción, cuyo éxito dependerá de la interpretación y aplicación de las leyes, la coordinación de los distintos marcos normativos y la capacidad para generar una cultura del uso útil y responsable de la IA, sin sofocar la innovación. Este video ha sido realizado para los alumnos del tronco divisional de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, con ayuda de Claude e InVideo AI. El análisis y los comentarios son mi responsabilidad. Haik Odabachian Bermúdez, ODB H56558. Correo puntexoc.uam.mx odabachian@gmail.com. Fin del video, Universidad Autónoma Metropolitana.